El silencio en la casa de Coyoacán tenía un peso nuevo. Mercedes lo sentía en el aire, denso y frío, como el preludio de una tormenta en una tarde de verano. Sentada en su estudio, rodeada de los libros que eran su refugio y su profesión, no podía escribir. Las palabras, que siempre habían sido sus aliadas más leales, ahora la abandonaban. Su mirada se perdía en el jardín, donde las bugambillas trepaban por el muro de piedra con una vitalidad que ella ya no sentía. Algo estaba roto. No sabía qué, pero la fisura estaba ahí, invisible y profunda, recorriendo los cimientos de la vida que había construido durante 20 años. Esa vida desde fuera era la encarnación del éxito sereno. Mercedes, una escritora de 45 años con una elegancia discreta y una mirada analítica, y Vicente, su esposo, un hombre de negocios carismático y encantador. Juntos formaban una de esas parejas que la gente admira, un pilar en su comunidad. Su hogar era un lienzo de buen gusto y calidez, escenario de cenas memorables donde el vino fluía y las risas parecían sinceras. Tenían un matrimonio sólido, o eso creía ella, una unión forjada en la confianza, en los sueños compartidos y en la promesa de envejecer juntos en esa misma casa, bajo el mismo cielo de la Ciudad de México. Era un castillo perfecto. Y ella era su reina. Pero ¿qué pasa cuando una reina descubre que su castillo está construido sobre arena? La rutina, antes su ancla, ahora se sentía como una actuación. El café de la mañana que Vicente le preparaba, con esa sonrisa que antes le calentaba el alma, ahora parecía un gesto ensayado. Para mi escritora favorita, decía él, y el eco de sus palabras sonaba hueco. Ella sonreía de vuelta, interpretando el papel que se esperaba de ella, el de la esposa feliz y segura. Nadie notaba la tensión en su mandíbula ni el ligero temblor en sus manos al sostener la taza. Nadie veía cómo su mundo, antes un mapa claro y predecible, se estaba convirtiendo en un territorio desconocido y amenazante. Los primeros indicios fueron susurros, fáciles de ignorar. Un viaje de negocios de Vicente que se extendió 2 días más por una cancelación de vuelo que no aparecía en los registros de la aerolínea. Una llamada de su cuñada, la hermana de Vicente, que se cortó de golpe en cuanto él entró en la habitación. Se le acabó la batería, explicó él, tomando el teléfono de sus manos con demasiada rapidez. Pequeñas mentiras, inconsistencias que Mercedes guardaba en un rincón de su mente, negándose a conectarlas. Creer era más fácil que dudar. Luego, vinieron los cambios en la dinámica familiar. Las cenas con su suegro se volvieron extrañas. Sentía sus miradas sobre ella cuando pensaban que no los veía, conversaciones que se detenían cuando entraba en la sala. Había una complicidad en el aire, una red de secretos de la que ella era la única excluida. Cuando preguntaba si algo pasaba, todos sonreían. ¿Estás imaginando cosas, Merce? Es el estrés de tu nueva novela. La hacían sentir loca, paranoica. Y una parte de ella, la parte que se aferraba desesperadamente a la normalidad, les creía. Su cuerpo empezó a registrar lo que su mente se negaba a aceptar. Noches de insomnio, una ansiedad persistente que se alojaba en su pecho como un pájaro atrapado. El médico lo llamó estrés. Le recetó pastillas para dormir y le recomendó tomarse unas vacaciones. Quizás un viaje a la playa, solo ustedes dos, sugirió. Cuando se lo propuso a Vicente, él se mostró entusiasmado pero vago. Claro, mi amor, pronto, en cuanto cierre este gran proyecto. Siempre había un gran proyecto, un futuro prometedor que parecía justificar la distancia del presente. Mercedes intentaba recuperar el control. Se enfocó en su trabajo con una disciplina feroz, esperando que el orden de las palabras pudiera imponer orden en su vida. Organizaba la casa, limpiaba los armarios, clasificaba viejas fotografías. Buscaba pruebas tangibles de que su vida seguía siendo real, de que el amor que veía en esas imágenes no era una farsa. En una de ellas, Vicente la abrazaba en su boda, sus ojos brillando de una devoción que parecía inquebrantable. ¿En qué momento se había apagado esa luz? ¿O acaso nunca había estado ahí? Una tarde, buscando un documento para la declaración de impuestos en la computadora familiar, su corazón dio un vuelco. Una carpeta oculta, su nombre era inocente, casi corporativo, proyecto futuro. La curiosidad, esa cualidad que la hacía una buena escritora, se convirtió en una fuerza incontrolable.
Por un segundo, dudó. Abrir esa carpeta podía ser el fin de todo. Cerrarla significaba seguir viviendo en la cómoda ignorancia que la estaba enfermando. Respiró hondo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras movía el cursor. Hizo doble clic. No eran planos de negocio, no eran estrategias de inversión. Lo primero que vio fue un archivo PDF, boletos de avión, 7 boletos, solo de ida, con destino a Madrid. El primer nombre en la lista era el de Vicente. El suyo no estaba. Le seguían los de sus suegros, sus 2 cuñados y sus esposas. 7. Una familia entera preparándose para un éxodo. El aire se le escapó de los pulmones. Sintió un frío helado recorrer su espalda. Siguió abriendo archivos, con una calma aterradora que no sabía de dónde venía. Un contrato de alquiler de un apartamento en el barrio de Salamanca. Fotos del lugar. Y entonces, la imagen que lo destruyó todo. Un ultrasonido. Un pequeño ser flotando en la oscuridad. Debajo, un nombre que no era el suyo. Junto al de Vicente, la traición no era una daga. Era una demolición. No se trataba solo de un esposo infiel. Era un clan. Toda su familia política, las personas que la habían llamado hija y hermana durante 2 décadas, eran cómplices. Habían planeado en silencio el nacimiento de un nuevo heredero en otro continente, mientras a ella le sonreían en la mesa del domingo. La habían estado engañando juntos, dejándola sola para que habitara la cáscara vacía de una vida que ya no existía. El dolor fue agudo, un golpe físico que la dejó sin aliento. Pero debajo de ese dolor, algo más empezó a surgir, una claridad helada, una furia silenciosa y metódica. Se levantó de la silla, caminó hacia la ventana y miró el jardín. Las bugambillas seguían ahí, vibrantes y ajenas a la ruina de su mundo. Se dio cuenta de que no iba a llorar, no iba a gritar. La mujer que creía en los cuentos de hadas había muerto en esa silla, frente a esa pantalla, y en su lugar, otra estaba naciendo. Una arquitecta. La arquitecta de sus propias ruinas. Vicente llegó a casa pasadas las 10. La encontró sentada en el mismo lugar, la pantalla de la computadora apagada, sus manos quietas sobre la mesa de caoba. Él entró con la normalidad de siempre, aflojándose la corbata, dejando el maletín junto a la puerta. Iba a decir algo, la excusa de siempre sobre una junta tardía, pero se detuvo al ver la expresión en su rostro. No había lágrimas. No había histeria. Solo una calma aterradora, como la superficie de un lago congelado. Mercedes, empezó él, con la voz teñida de una falsa preocupación. Ella lo interrumpió, su voz plana, sin emoción. No tienes que decir nada, Vicente. Vi la carpeta. Proyecto futuro. El color desapareció del rostro de Vicente. Por un instante, el hombre carismático y seguro de sí mismo se desvaneció, dejando a la vista a un niño atrapado en una mentira. Buscó palabras, excusas, pero ninguna llegó. El silencio se estiró entre ellos, cargado con el peso de 20 años de engaño. Lo sé todo, continuó ella con la misma voz monocorde. Madrid, el departamento, el bebé, y ellos, tu familia, todos lo sabían. No fue una pregunta, fue una sentencia. Él asintió lentamente, derrotado, no había nada que negar. La evidencia era absoluta. Me voy, Mercedes, dijo él finalmente, como si le estuviera haciendo un favor. Lo sé, respondió ella. No hubo más discusión, no hubo un último abrazo. Él subió, empacó una maleta con una eficiencia que hablaba de preparación. Ella no se movió de la silla. Escuchó sus pasos en el piso de arriba, el cierre de la maleta, sus pasos bajando la escalera. Se detuvo en la puerta del estudio, como si esperara una última escena, un grito, una súplica. Mercedes levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Que tengas buen viaje, Vicente. Él se estremeció ante la frialdad de su despedida. Era más cortante que cualquier insulto. Sin decir más, se dio la vuelta y salió. La puerta principal se cerró con un clic suave y definitivo, y entonces, el silencio regresó. Pero ya no era un presagio. Era la realidad. Un vacío ensordecedor que lo ocupaba todo. Los días que siguieron fueron un borrón de supervivencia,
La casa, antes un santuario de calidez, se convirtió en un mausoleo. Cada objeto era un fantasma. La taza de café que él usaba, la marca de su cabeza en la almohada, el olor de su loción que todavía flotaba en el aire del baño. Mercedes se movía por los pasillos como una sonámbula, realizando tareas automáticas, hacer la cama, regar las plantas, contestar el teléfono. Las llamadas eran la peor parte. Amigos, vecinos, conocidos. ¿Y Vicente? Hace mucho que no lo vemos. Ella recitaba la mentira que había construido. Una armadura para protegerse de la lástima. Está en un proyecto muy importante en el extranjero. Estará fuera unos meses. Su voz sonaba tan convincente que a veces casi se lo creía ella misma. Luego llegó el infierno digital. Una noche, incapaz de dormir, abrió su computadora. La curiosidad, de nuevo, como una polilla atraída por la llama, entró en las redes sociales de su cuñada. Y allí estaban. Fotos. Sonrisas. La nueva vida de Vicente desplegada en colores brillantes. Una foto de él, radiante, sosteniendo a un bebé recién nacido. El pie de foto. Bienvenido Mateo. La familia está completa. En otra, toda la familia, sus suegros, sus cuñados, todos, brindando en el departamento de Madrid, con la Gran Vía de fondo. Parecían felices. Completos. Como si ella nunca hubiera existido. Cada imagen era una puñalada. El dolor inicial, agudo y cegador, comenzó a transformarse. Se solidificó en algo más duro, más frío. Una furia silenciosa que no buscaba venganza, sino justicia. La tristeza la había paralizado, pero la ira la puso en movimiento. Se acabó el llanto. Se acabó la parálisis. Una mañana, mientras ordenaba viejos papeles en el despacho, sus dedos se toparon con un documento doblado, un poder notarial general. Recordaba el día que lo firmaron, hacía casi 10 años. Vicente iba a emprender un viaje largo, y quería dejar todo en orden, por si acaso. Con esto eres yo, legalmente, le había dicho con una sonrisa. Confío en ti más que en nadie en el mundo. La ironía era tan amarga que casi le provocó una sonrisa. Confianza. Él no tenía idea de lo que esa palabra significaba. Pero ella sí. Sostuvo el papel en sus manos. Ya no era un simple documento, era una llave, era un arma, era el plano para la demolición. Al día siguiente, se vistió con un traje sastre que no había usado en años, se recogió el cabello en un moño impecable, se miró al espejo y vio a una extraña. La escritora soñadora había desaparecido. En su lugar había una mujer con una determinación de acero en la mirada. Una arquitecta. Su primera llamada fue a su abogado, un viejo amigo de la familia. Su voz era tranquila, metódica. Alberto, soy Mercedes, necesito verte. Es sobre el poder notarial que Vicente me firmó. Quiero empezar los trámites. ¿Trámites de qué, Merce? ¿Pasa algo?, preguntó él, preocupado. Quiero liquidarlo todo, dijo ella, sin un atisbo de duda. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El primer paso fue congelar las cuentas bancarias conjuntas. Un simple correo electrónico, adjuntando el poder, fue suficiente. Imaginó la sorpresa de Vicente al intentar pagar una cena en Madrid y encontrar su tarjeta rechazada. Fue la primera pequeña victoria. Un ladrillo menos en los muros de su prisión. Luego, con la asesoría de Alberto, liquidó los fondos de inversión y las acciones que compartían. Cada firma en un documento era un acto de liberación. Estaba desmantelando metódicamente el imperio financiero que habían construido juntos, el mismo imperio que financiaba la nueva vida de su traidor. El golpe maestro llegó semanas después. Se presentó en la próspera tienda de electrónicos de Vicente, el negocio que él había levantado desde cero y que era su mayor orgullo. Legalmente, gracias a ese poder, ella tenía control total. Los empleados la miraron con sorpresa. Ella lo reunió, y con la misma calma implacable, anunció que la tienda estaba a la venta. El pánico en sus rostros no la conmovió, eran daños colaterales. Finalmente, quedaba la casa. El símbolo de todo lo que habían sido. Caminó por cada habitación, despidiéndose no de los recuerdos felices, sino de la mujer que había sido en ellos. Empaquetó sus libros, su ropa, las pocas cosas que le importaban, el resto, los muebles caros, el arte, los regalos de aniversario,
Lo dejó para la venta. Llamó a una agencia inmobiliaria de lujo. Quiero una venta rápida, les dijo. No me importa el precio, solo la velocidad. Cada caja que sacaba de la casa era un peso que se quitaba de encima. Estaba vaciando su vida de él, de ellos, de la mentira. Y con cada espacio vacío, sentía que podía respirar de nuevo. No era un proceso doloroso, era una purga, una reconstrucción que paradójicamente, comenzaba con la destrucción total. El teléfono sonó una semana después, rompiendo el silencio metódico de su nueva vida. Era un número internacional. Mercedes respiró hondo, se sirvió un vaso de agua y contestó. Merce, ¿qué demonios pasa con las tarjetas? Nada funciona. La voz de Vicente sonaba irritada, arrogante, como si estuviera reclamando un mal servicio. Mercedes tomó un sorbo de agua. Su voz cuando habló, era tan clara y fría como el cristal. Las cuentas están congeladas, Vicente. Hubo un silencio al otro lado. Podía casi oír el engranaje de su mente, tratando de procesar la información. ¿Congeladas? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Hice lo que cualquier socio haría al descubrir un fraude masivo por parte del otro, proteger los activos restantes. Socio, ¿de qué estás hablando? Soy tu esposo. Eras mi esposo, corrigió ella con una calma que lo desarmó. Ahora eres solo el hombre que usó nuestro patrimonio para financiar una vida secreta. Una vida que, por cierto, debe ser bastante cara. Él soltó una risa incrédula, nerviosa. No puedes hacer esto, Mercedes, no tienes derecho. Claro que lo tengo, respondió ella mirando el poder notarial que descansaba sobre su escritorio como una declaración de independencia. Me lo diste tú mismo, ¿recuerdas? Para que me representes en todo, mi amor. Confío en ti más que en nadie. El silencio que siguió fue denso, pesado. Vicente ya no estaba irritado, estaba empezando a entender. Ese papel, no puedes usar ese papel en mi contra. No es en tu contra, Vicente, es a mi favor. Hay una diferencia, y antes de que él pudiera responder colgó. No era venganza lo que sentía, era contabilidad, un ajuste de cuentas, no con él sino con ella misma. Por cada noche de insomnio, por cada mentira que se tragó, por cada vez que la hicieron sentir loca. Cada firma en un documento era un pago a esa deuda. Las llamadas de su ahora exfamilia política no tardaron en llegar. Primero fue su suegra, con una voz falsamente dulce que escondía pánico. Mercedes, querida, Vicente nos contó que hay un problema con el banco. Seguramente es un malentendido, ¿verdad? No hay ningún malentendido, suegra. Hay consecuencias. Luego, llamó su cuñado, el hermano mayor de Vicente, con un tono amenazante. Escúchame bien, Mercedes. Estás cometiendo un error muy grande. Estás destruyendo el patrimonio de esta familia. Mercedes casi sonrió. ¿Familia? Qué curioso que uses esa palabra. Creí que su nueva familia estaba en Madrid. Yo solo estoy liquidando una sociedad que quebró por falta de honestidad. La conversación terminó con gritos. Ella colgó sin inmutarse. Las máscaras se habían caído, y lo que había debajo era feo, codicioso y desesperado. Su dolor se estaba transformando en una armadura. El día que fue a la tienda de electrónicos, sintió que cruzaba un umbral definitivo. El negocio era el orgullo de Vicente, el símbolo de su éxito. Entró con la cabeza en alto, vestida con su traje sastre, que ahora se sentía como una segunda piel. El gerente, un hombre que la había visto cientos de veces en cenas de empresa, se acercó a ella con una sonrisa nerviosa. Señora Mercedes, ¡qué sorpresa! El señor Vicente no nos dijo que venía. El señor Vicente ya no toma las decisiones aquí, lo interrumpió ella, entregándole una copia del poder y los documentos que la acreditaban como administradora única. La tienda está en venta. A partir de hoy reportan directamente a mí hasta que se complete la transición. Preparen los libros contables, los auditores llegarán mañana. El rostro del hombre palideció. Detrás de él, los empleados murmuraban, sus miradas pasando del asombro al miedo. Mercedes no sintió nada. Eran piezas en un tablero que no era el suyo. Ella solo estaba haciendo su jugada final. La venta de la casa fue el último y más doloroso acto de demolición. Cada habitación que vaciaba era un fantasma que exorcizaba. El estudio, donde escribió sus novelas y donde descubrió la traición. El dormitorio, testigo de un amor que resultó ser una ilusión. La cocina, donde se rieron y planearon futuros que nunca llegarían. No lloró.
En su lugar, trabajó con una eficiencia brutal. Contrató una empresa de mudanzas para que se llevara todo. Los muebles, los cuadros, la vajilla, todo lo que habían elegido juntos. Solo guardó sus libros, su ropa, y una pequeña caja de madera con fotos de su propia familia. De su vida antes de Vicente. El último día, antes de entregar las llaves, caminó por la casa vacía. El sol de la tarde entraba por los ventanales, dibujando rectángulos de luz sobre el suelo desnudo donde antes había alfombras. El eco de sus pasos era el único sonido. Ya no era un hogar. Era un escenario desmantelado. En la pared de la sala, quedaba la marca más pálida de un gran cuadro que habían comprado en Oaxaca, en su 10º aniversario. Recordó la emoción de aquel día, la promesa de que ese cuadro vería a sus hijos y nietos crecer, una promesa hueca. Tocó la pared fría, no había tristeza. Solo un vacío limpio. Una página en blanco. Salió y cerró la puerta por última vez. No miró atrás. No había nada que ver. Solo el fantasma de una vida que ya no le pertenecía. En su cuenta bancaria, ahora únicamente suya, reposaba el producto de la liquidación total de su pasado. No era una fortuna, pero era más que dinero. Era libertad. Era el capital inicial para la arquitecta. Era el precio de sus ruinas. Y con él, iba a construir un nuevo mundo. 6 meses después, un taxi se detuvo frente a un lote vacío en el corazón de Coyoacán. De él descendieron 7 figuras, con los rostros marcados por la desesperación y el agotamiento de un viaje sin retorno. Vicente sosteniendo torpemente a un bebé que lloraba, miraba el terreno baldío con incredulidad. A su lado su nueva pareja y el resto del clan observaban la escena, sus maletas baratas formando un círculo de derrota en la acera. El dinero se había acabado. El sueño europeo se había convertido en una pesadilla de facturas impagadas y promesas rotas. Volvían, derrotados, al único refugio que creían tener. Pero no había nada. Solo tierra removida y el fantasma de unas bugambillas que ya no tenían muro por el cual trepar. En ese momento, Vicente la vio. Al otro lado de la calle, de pie, observándolos. Mercedes. Ya no era la mujer que dejaron atrás. El traje sastre había sido reemplazado por unos jeans y una blusa de lino que se movía con la brisa. Su cabello, antes recogido en un moño severo, caía suelto sobre sus hombros. No había dolor en su rostro, solo una calma inquebrantable, una fuerza tranquila que parecía emanar de ella. Con la voz rota, en un susurro que el viento casi se lleva, él preguntó: «¿Nuestra casa, dónde está?». Mercedes no respondió, no necesitaba hacerlo. Simplemente, ofreció una leve y enigmática sonrisa, antes de darse la vuelta y caminar, sin prisa, hacia su futuro. Un futuro del que ahora era la única y absoluta dueña. El eco de la pregunta quedó suspendido en el aire, no como una interrogante sobre un edificio, sino sobre la destrucción total de una vida construida sobre la mentira. No era el sabor dulce de la revancha lo que sentía al alejarse, sino la paz silenciosa del punto final. El último ladrillo de su vieja vida acababa de ser retirado, y ahora el terreno estaba despejado. Su nuevo hogar no estaba en Coyoacán, sino en un pequeño y luminoso departamento en Polanco, un lugar sin fantasmas, donde cada objeto había sido elegido por ella y para ella. Era más pequeño, sí, pero se sentía infinitamente más grande, lleno no de posesiones, sino de posibilidades. Las paredes blancas estaban cubiertas de estantes con sus libros, los únicos sobrevivientes de la demolición. Desde su ventana, no veía un jardín cerrado, sino la vida bulliciosa de la ciudad, un recordatorio constante de que el mundo seguía girando, lleno de historias por contar, y ella por primera vez en mucho tiempo se sentía parte de él. Un año después, sentada en la terraza de un café, Mercedes tecleaba la última palabra de su nueva novela. El sol de la mañana le daba en el rostro, y sonrió. No era la sonrisa ensayada de antes, sino una genuina, que le llegaba a los ojos. El libro se titulaba, casi inevitablemente, La arquitecta de ruinas. No era una historia de venganza, sino un relato sobre la capacidad humana de reconstruir la dignidad desde los escombros. El libro fue un éxito.
No solo comercial, sino crítico. La gente no solo leía una novela, leía su propia capacidad de resiliencia reflejada en sus páginas. Las entrevistas, las conferencias, los mensajes de lectores de todo el mundo que compartían sus propias historias de demolición y reconstrucción, se convirtieron en su nueva red de apoyo. Una red que ella había tejido, no basada en la obligación o la apariencia, sino en la honestidad y la empatía. Su estabilidad financiera ya no dependía de un socio, sino de su propio talento. La libertad que le dio el dinero no fue para comprar lujos, sino tiempo. Tiempo para escribir, para viajar sola, para tomar un café sin prisa, para aprender a disfrutar de su propia compañía. Descubrió que la soledad no era un castigo, sino un espacio sagrado donde podía escucharse a sí misma. A veces, en noches tranquilas, recordaba a la mujer que fue. La que creía en un castillo perfecto, la que ignoraba las grietas por miedo a que todo se derrumbara. No la juzgaba, la abrazaba con compasión, porque esa mujer asustada había encontrado, en el fondo de su dolor, la fuerza para empuñar el martillo y derribarlo todo. La transformación no fue un milagro, fue un trabajo duro, día a día, fue aprender a confiar de nuevo, empezando por confiar en su propio juicio. Fue entender que el verdadero amor no te aprisiona en un castillo, sino que te da las llaves para que puedas entrar y salir cuando quieras. Su corazón estaba en paz, abierto, pero ya no era ingenuo. Su historia al final no era sobre una pérdida, sino sobre una recuperación, la recuperación de sí misma. ¿Cuántas veces sentimos que todo está perdido, que las paredes se nos vienen encima? Mercedes había aprendido que los escombros de una vida no son un final, sino el material de construcción para la siguiente. El dolor se había convertido en los cimientos de una estructura más fuerte, más auténtica, más suya. Porque a veces para construir el hogar donde realmente perteneces, primero tienes que tener el coraje de demoler el que te mantenía prisionera. Comente de qué país está viendo este vídeo. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.